Maduro está desesperado. Maduro casi no ha dormido en la última semana, desde el día en que se anunció el grotesco fraude electoral. Está de muy mal humor. ¿Cómo les fue, queridos amigos, con el temporal? Acá, antes de empezar a hablar del tema que quiero tratar hoy día, quiero también partir hablando del temporal y principalmente de la ineficiencia, la terrible ineficiencia de las compañías generadoras o distribuidoras de luz. Eso lo tendrán que determinar los organismos técnicos, que tengo entendido que las distribuidoras. Ahora, nos vimos enfrentados a una situación, sí, un temporal bastante fuerte, pero la reacción de la empresa que distribuye la energía fue absolutamente pobre, mediocre, mala, de un país casi del cuarto mundo, por decirlo de esa forma. Hemos visto en el último tiempo cómo el gobierno se ha comprometido en subirnos la luz de una forma increíble. Pero al momento de solucionar los problemas de carencia de electricidad de las personas, han estado ahí absolutamente callados. No es posible que después de un temporal pasen 3, 4 días y la gente no tenga luz en su casa. Y lo que es peor, a mí en lo personal me consta, porque recorrí diferentes puntos, no vi una sola cuadrilla de emergencia trabajando. Y por reporte que me han llegado de los amigos de este canal, y les pido a ustedes, queridos amigos, que reporten si vieron durante este periodo alguna cuadrilla de emergencia. A mí me han dicho de todas partes que no vieron ninguna cuadrilla de emergencia. Entonces, por un lado, nos aumentan el valor de la cuenta de electricidad. Hay personas que están pagando el doble de lo que pagaban antes. Sin ningún asco nos aplican una alza desmedida en el momento en que el país está mal, pero nos cortan la luz y nadie se mueve. En las compañías nadie se mueve, en el gobierno nadie se mueve. No vemos a diputados hablando, no vemos a la Contraloría actuando, no vemos absolutamente nada. Los chilenos cada día estamos más abandonados a la suerte de, así como hay un gobierno miserable, inepto, todas las compañías se ponen miserables e ineptas. Hay algunas denuncias, querellas presentadas por diferentes municipios y yo creo que deberían sumarse todas. La agrupación de municipalidades debería querellarse contra, denunciarse a las empresas estas para tratar de sacar alguna indemnización para las personas y evitar que esto se vuelva a repetir. Ahí también tendría que actuar el Congreso Nacional, los diputados, los senadores. No es posible que las compañías estén dispuestas a llenarse los bolsillos con la plata de los chilenos, pero en el momento de garantizarles un servicio no pasa absolutamente nada. Nos tienen abandonados, nadie responde, nadie da una fecha de cuándo va a llegar la luz, etcétera, etcétera. Esto realmente es desagradable. Hemos estado pasando mucho frío. Hay muchas personas que se calefaccionan con electricidad. Se entretienen con electricidad. Trabajan con electricidad que por lo general está conectada con la internet. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señores? Bueno, vamos a pasar, queridos amigos, al tema que le importa a todo el mundo finalmente, qué es lo que está pasando en Venezuela, porque a Chile también le importa, porque en relación a lo que está pasando en Venezuela es la importancia que va a tener nuestro país. Si se va esta dictadura, este régimen, muchos venezolanos van a volver a sus casas, pero si no, si se permanece, el oleaje va a ser tan grande que van a seguir saturando todo el mundo, esta gente que anda buscando una posibilidad. Escuchemos. El mundo entero le ha pedido a Maduro que acepte, inclusive países aliados, cercanos a Maduro. El problema es interno. Diosdado es la piedra de tranca. Prefiere las calles ensangrentadas en el país porque, como él no tiene salida, quiere que el país no lo tenga. ¿Aceptará Maduro el chantaje? Ahora, yo en relación acá le encuentro razón a este señor de lo que está pasando en Venezuela, no solamente al parecer de Maduro, aunque él es el responsable principal, es el presidente, aunque sea un presidente que tenga
que relacionarse con personas como Diosdado Cabello, etcétera, en fin, pero él es el presidente. Ahora yo no le llamaría tanto chantaje, sino que yo llamaría finalmente que Maduro y ese régimen dictatorial están evaluando cuál es la escapatoria que toman. Ahora, tienen algunas opciones. Una de las opciones es seguir en el poder frente a toda la presión que está haciendo el mundo y atenerse a las consecuencias que puedan pasar, que pueden ser mucho más graves. Y la otra es simplemente reconocer la derrota y reconocer el triunfo de don Edmundo González, de la señora María Corina Machado y del pueblo venezolano que gritó y que habló por su libertad. Pero veremos cuál será el camino que toman. Pero decir un chantaje lo encuentro demasiado liviano, porque estos dos son sapos del mismo pozo, finalmente, perdonando los sapos. Ahora, lo que hay que tener cuidado, y lo que yo digo, hay personas que dicen, no, pero es que Gabriel Boric no puede reconocer el triunfo de Maduro mientras no le muestren las actas. Pero si eso ya es lo mismo, da lo mismo. De hecho, el plazo para mostrar las actas ya venció. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, sabe que aquí se cometió un fraude grosero y miserable, abusivo, contra la esperanza de todos los venezolanos. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, sí, lo que dijo, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, que aquellos que no reconozcan el triunfo, por ejemplo, de don Edmundo González, de María Corina Machado, van a ser cómplices de este fraude, y yo le encuentro absolutamente la razón, y considero que estos países que están así como en la espera de no, que sean resultados verificables como había sido la posición de Gabriel Boric, ya tienen que dar un paso superior y tienen que reconocer necesariamente a don Edmundo González y a María Corina Machado y al pueblo venezolano finalmente. Si es el pueblo venezolano, es la gente, el grito de libertad lo que triunfó. Deben reconocer el triunfo de todas esas personas. Escuchemos, por ejemplo, el siguiente testimonio, queridos amigos. Y todas dicen lo mismo. El resultado de la nación se expresó. Ganó Edmundo González en todos los centros de votación del país. Y todas dicen lo mismo. El resultado de la nación se expresó. Ganó Edmundo González en todos los centros de votación Esa del es la país. verdad. Y todas dicen no hay lo mismo. otra verdad. Eso es efectivamente lo que pasó. Ganó la oposición, ganó la lucha, ganó el grito de libertad de Venezuela. Ahora, que algunos no lo quieran reconocer, ese ya es un problema personal de cada uno, de acuerdo a las ideologías y a los intereses y a las miserias que puedan tener en su cabeza. Pero finalmente ganó don Edmundo González sin ningún lugar a duda. Bueno, vamos a seguir escuchando. Ahora vamos a escuchar un testimonio, por ejemplo, de Jaime Bailey. ¿Cuál es la percepción que él tiene en base a la información que él maneja? Pongan atención. ¿Cómo están? Las noticias que llegan desde Venezuela son buenas, son alentadoras. Traigo un puñado de buenas noticias hoy. Para comenzar, según el diario El País de España, una fuente altamente confiable, un periódico serio, un periódico de izquierdas, pero de izquierdas democráticas, Maduro está desesperado. Maduro casi no ha dormido en la última semana, desde el día en que se anunció el grotesco fraude electoral. Está de muy mal humor, trata de un modo áspero y prepotente a quienes lo rodean, come a regañadientes y se siente particularmente irritado. No estaba preparado psicológicamente para encontrarse en el callejón sin salida en el que está. Todo esto lo cuenta el diario El País de España. Duerme mal o duerme nada, come mal o come nada, grita, insulta, ridiculiza a sus colaboradores y está irreconocible. Porque en otros tiempos Maduro estaba siempre bromeando y tal, ¿no?
Bueno, lo que está señalando acá es que Jaime Bailey, que de acuerdo al diario El País de España, que es un medio no necesariamente de centro, sino que es más un poco izquierda, pero una izquierda democrática, es que Nicolás Maduro está irreconocible y que nunca se había puesto en este escenario. Ahora, cuando la gente se pone en diferentes escenarios, es por lo general que tienen como una mente, así como podríamos explicarlo, de jugar ajedrez, que se anticipan a la jugada, pero sabemos que Maduro no es precisamente de esa forma de analizar. Ahora está en un escenario sin salida porque, claro, se dio cuenta que ese discurso tosco, violento, pero bastante infantil que tiene en el sentido que piensa que la gente que lo escucha le va a creer todos sus cuentos, se da cuenta que simplemente no. Y los venezolanos están cansados. Dense cuenta ustedes que según la propia ONU, que es otro organismo que hay que evaluar, hay más de 7 millones de venezolanos repartidos por diferentes partes del mundo. Hay algunos que están en Estados Unidos, otros en Perú, en Chile, en Colombia. Las familias se desintegraron por completo. Entonces, aunque suene cliché, pero han perdido tantas cosas que ya perdieron incluso el miedo de salir a protestar. Entonces, ese grupo de personas, de ciudadanos venezolanos que Maduro pensaban que ya eran unos borregos que le iban a hacer caso en todo, despertaron y salieron a protestar y ya se aburrieron finalmente. Se aburrieron. Vamos a escuchar un poquito más lo que dice Jaime Bailey y hacemos la conclusión final de este programa. A esa versión se suma una muy interesante que he leído casi a página entera hoy domingo en The New York Times. Y me alegra porque ayer sábado y hoy domingo el New York Times, que es un periódico importantísimo en el mundo, le dedica amplio espacio a Venezuela. Eso también es alentador. Entonces el New York Times dice que Maduro está viviendo una auténtica pesadilla. ¿Por qué? Porque al parecer no estaba preparado para que le dijeran lo que le han dicho después del fraude. ¿Qué le han dicho después del fraude? Le han dicho, en realidad usted perdió, ¿no? Usted sacó 30% de los votos y Edmundo sacó casi 70% de los votos. Edmundo sacó 4 millones de votos de más que usted. Maduro al parecer no estaba preparado para eso. Maduro pensó que iba a ganar las elecciones. Las encuestas que le mostraban, algunas revelaban que Edmundo iba a ganar. Estas eran las encuestas serias. Pero luego siempre hay adulones, ¿no? Y estos adulones que rodean al dictador le mostraban otras encuestas. Entre ellos, entre los adulones, el propio hijo del dictador, según las cuales Maduro iba a ganar. Entonces Maduro se confió. Maduro le dijo a su círculo íntimo, cuando todavía bromeaba y no los insultaba como ahora, que Edmundo era un candidato malísimo, que Edmundo parecía una gallina vieja y en cambio que Maduro era un gallo de pelea y que el gallo de pelea iba a dejar desplumada a la gallina vieja. Bueno, ya se fijaron más o menos el tenor en que se están recopilando todas estas informaciones, pero bueno, independiente de lo que diga el jefe del régimen dictatorial de Venezuela, acá hay una oposición que triunfó legítimamente, encabezado por una mujer maravillosa, una mujer realmente excepcional como es María Corina Machado, a la cual yo en lo personal aplaudo. Es una tremenda mujer, es una tremenda patriota de Venezuela, a la cual hay que aplaudir, es una mujer excepcional. Ella ha liderado todo este movimiento de liberación, podríamos decir, de Venezuela y ha llevado adelante a la figura de don Edmundo González como un candidato de unidad de la oposición venezolana. Les deseo lo mejor del mundo y vamos a seguir analizando esta situación, obviamente, en la medida que vayan pasando los días y esperamos tener noticias buenas, que son no solamente noticias buenas para Venezuela, para los venezolanos, sino que para todo el mundo, para que se empiece a ordenar el marco de las migraciones en todo principalmente en nuestro continente, continente americano y en nuestra parte principalmente sudamericana. Así que, como ustedes pueden ver, hay muchas versiones, algunas versiones que dicen que están absolutamente desesperados, que no hayan dónde meterse y que siguen tratando de meter su mentira, y otras versiones que dicen que se estaría negociando una salida donde este tipo tenga
el régimen el jefe del régimen, Maduro, tenga algunas salidas para que pueda dejar de una forma más pacíficamente, sin mucho derramamiento de sangre, el régimen, y Venezuela pueda volver a ser libre. Pero hay algunas personas que dicen que, por ejemplo, gente como Diosdado Cabello, que es el segundo hombre al margen, dice que al mando dice que no quiere, porque él no va a tener ninguna garantía, y a ese sí que lo van a meter preso, lo más probable, por toda la vida. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Por el momento, yo le mando mensajes a muchas personas que he oído decir que no, que como Boric va a reconocer el triunfo si todavía no le han mostrado papeles. Ya no es necesario mostrar papeles. Los papeles lo está mostrando la oposición en forma permanente. Centros como el Centro Carter han reconocido que este fue un fraude y que ganó verdaderamente don Edmundo González. ¿Qué más quiere? El que no quiera ver, bueno, que no vea, y el que quiera ver, que vea. Ganó, y hay que reconocer, y por lo tanto Gabriel Boric y los presidentes de todo el mundo deberían reconocer a don Edmundo González como el legítimo ganador de estas elecciones que están liberando al pueblo venezolano. Nos estamos viendo, que Dios los bendiga.